Buenas tardes, buenas noches, soy Franco Franchelli, anestesiólogo de la ciudad de Rosario. En nombre de la comisión directiva, de mis compañeros Martín Amelon y Mauro Jacuzzi, quienes conformamos el comité organizador de estas jornadas, le damos la bienvenida y agradecimiento por la confianza en acompañarnos, apoyándonos en este nuevo capítulo. Jornadas participativas que organiza el Grupo de Estudio Anestesia Regional Rosario, con sede en la Asociación Rosarina de Anestesiología ARA. Este es el 5º año trabajando en materia de difusión, ahora en este año sin poder realizar nuestra clásica jornada anual de tipo presencial. Vivimos esta época de pandemia. Hemos tomado la decisión de continuar nuestra labor vía este camino de comunicación. Anestesia Regional Rosario se caracteriza desde hace 4 años por la incorporación de nuestros residentes de tercer año a la plataforma, acompañándonos y acompañando a los instructores en busca de mejorar la educación como estímulo a su formación. Como siempre, la fuerza y energía de los residentes, con sus sueños e intereses, son un motor fundamental para expandir la labor docente. Máxime en tiempos de profusión bibliográfica que hacen complicado acertar el momento de la toma de decisiones en beneficio de nuestros pacientes e instituciones. No solamente nos estimulan, también serán en más o en menos corto plazo nuestros colaboradores y seguramente los continuadores de nuestra querida especialidad. Es pensando en esto que armamos estos 3 ciclos educativos. Uno, que comenzó el viernes pasado con el capítulo de miembro inferior dirigido por la doctora Laura Girón Arango de Colombia. El próximo miércoles cerraremos con nuestro enfoque en pediatría. Julián Celone será nuestro experto. Hoy abriremos el 2º ciclo abordando bajo la coordinación de nuestros compañeros Alejandro Pagliari y Luisina Cingolani. De este modo, residentes, docentes y audiencia nos posicionaremos en un mismo nivel de comunicación para poder aprovechar al máximo nuestro experto Luis Valdés Vilches, que es anestesiólogo responsable del área de anestesiología y reanimación del Hospital Costa del Sol, Marbella, España, y miembro de la directiva ERRA España. Hoy abriremos el 2º ciclo. Todo el desarrollo tendrá como base casos clínicos que servirán como disparador, más una breve revisión, apoyo bibliográfico por parte de los residentes bajo la coordinación del grupo de estudio. Estas jornadas las llamamos participativas, ya que implementamos una serie de preguntas que ustedes, el público general, podrán votar en tiempo real y así continuar con la interacción de la docencia según las necesidades y lograr un trabajo final de tipo participativo de todos los niveles. Los invitamos que también utilicen el chat para ir generando una interacción con el público y abordar todos los temas de interés que nos compete en la actualidad a los anestesiólogos en cirugía de clavícula. Desde ya, muchas gracias. Doy paso a mi compañera Cecilia Andreani para dar inicio a esta jornada participativa. Hola, buenas tardes. Aguantá un segundito. Sí, vamos a poner la diapositiva y yo voy a hacer una introducción sobre el tema de anestesia en cirugía de clavícula. ¿La tenés, Luisi? Sí, es lo que estoy haciendo. Vale.
¿Ahí se ve? Ahí se ve, perfecto. Bueno, para empezar, la causa más frecuente de patología quirúrgica en clavícula son las fracturas. Las fracturas en clavícula se pueden dividir de tercio medio, distal y proximal, de las cuales el 80% más o menos, la mayoría son de tercio medio, seguidas por el tercio distal, y por último, el tercio proximal. Anteriormente siempre se tendía a tener un tratamiento conservador de las fracturas que llevaba aproximadamente 8 semanas, y salvo las fracturas con una indicación absoluta de tratamiento quirúrgico se ingresaban, que eran la fractura expuesta, la fractura con inminencia de exposición, lesiones neurológicas, fractura bilateral de clavícula, fracturas con compromiso pleuropulmonar y fracturas de clavícula con tórax inestable. Lo que sucede es que la mayoría de los casos son pacientes jóvenes, que en general se lesionan en lesiones deportivas o en accidentes de tránsito, y tienen una necesidad de recuperación rápida para volver al trabajo o a sus actividades. Por lo tanto, necesitan un tratamiento quirúrgico que les garantice no solo eso, sino buenos resultados estéticos. ¿Querés pasar a la siguiente, Luisi? ¿Se escuchan? Yo escucho. Ahí está. Bueno, esa es la clasificación de Edimburgo, que en 2009 también, a raíz de tomar el desplazamiento y los múltiples fragmentos que puede tener esta fractura, llevó a que más fracturas de clavícula sean operadas. Y la siguiente, en base a esto, tenemos nuevos desafíos para la anestesiología, porque tenemos que pensar, ¿querés pasar a la siguiente, Luisi? Porque tenemos que pensar en qué técnica anestésica le vamos a dar a estos pacientes, que en caso de tener una anestesia regional, o sea, qué tipo de anestesia le vamos a brindar, y algunos desafíos, sobre todo en este campo, y posibles dificultades. ¿Querés pasar a la siguiente, Luisi? Sí. Entre las dificultades que podemos encontrar tenemos la cercanía a estructuras neurovasculares. El paquete vascular nervioso pasa muy cerca de la clavícula y en estos dos trabajos se analizó la distancia, tanto del tercio proximal, medio como distal. Los dos trabajos encontraron que a nivel de tercio medio es donde más cerca se encuentra el paquete vascular nervioso, y uno está descrito también que la vena subclavia se encuentra muy cerca a nivel de tercio proximal. Entonces, en este caso nosotros tenemos que pensar si el traumatismo pudo haber afectado ese paquete vascular nervioso, si la cirugía puede afectarlo, y si nosotros vamos a ir a anestesiar, en el caso de ser una anestesia regional, una zona que quizá ya esté afectada. ¿Querés pasar a la siguiente? Se están pasando medio lento las diapositivas, pero bueno, ya va a llegar. Ahí la pasé yo. Bueno, ahí está. Otro tema a tener en cuenta es, obviamente una teoría de que la clavícula no solo toma inervación por sí misma, sino de todas las estructuras que se insertan, musculares, tendinosas. Y también hay trabajos histológicos que encontraron que en periósteo, por ejemplo, además de haber receptores simples, hay receptores complejos como corpusculares y provienen sobre todo de las zonas donde se insertan músculos y tendones. Por lo tanto, estaría apoyando un poco esta idea de que todos los músculos que se insertan en este lugar también pueden aportar inervación. La siguiente. Bien, cuando hablamos de complejidad en inervación de clavícula, tenemos que pensar que primero, para hacer una anestesia de la piel adecuada, sabemos que el nervio supraclavicular, que es rama del plexo cervical superficial, es el que se va a encargar de toda esta zona. Pero a nivel óseo hay muchas dudas sobre de dónde proviene la inervación. Se nombran los espinales accesorios, supraescapulares, nervios axilares, subescapulares, los nervios para el subclavio y los nervios pectorales laterales.
pero hay falta de estudios que lo prueben. Se habla también de la fascia clavipectoral, que es una fascia que envuelve la clavícula y que todos estos nervios tienen que penetrarla para poder llegar a inervarla. ¿Querés pasar a la siguiente, Luisí? Por ejemplo, bueno, cuando se habla también del supraclavicular, otra cosa que no mencioné anteriormente, es que quizás no solamente inerve la piel, sino que también en algunos casos puede inervar o puede tener alguna injerencia en la inervación ósea. Ahí se ha reportado un caso de un paciente que había ingresado con un traumatismo agudo en clavícula, donde se decidió hacer un plexo cervical superficial para cubrir el supraclavicular, para cubrir sobre todo el dolor agudo en la piel, y encontraron que el dolor había mejorado de una escala visual análoga de un 8 a un 2. Entonces quizás habría alguna influencia del supraclavicular también en la porción ósea. Y hablando de la fascia clavipectoral, también hay discrepancias entre la descripción anatómica clásica y los trabajos actuales. En este trabajo hicieron sobre 34 casos de disección cadavérica, encontraron que la aponeurosis clavipectoroaxilar no existe como tal, sino que hay una fascia interpectoral que se dedica, que ocupa sobre todo la parte neurovascular, con una fascia retropectoral menor que posteriormente van a formar los ligamentos suspensorios de la axila, pero que no estarían englobando ninguno de los músculos pectorales como se describía anteriormente. Esto nos da a pensar también es que en el caso de realizar algunos bloqueos, si no tenemos tampoco muy clara la anatomía, tenemos que pensar dónde puede llegar a difundir o dónde puede llegar a ir el anestésico local que estamos colocando. La siguiente. Y bueno, un tema importante es la posición que prefieren los cirujanos en este caso, que es la posición en silla de playa. En estos pacientes se han reportado casos de lesión neurológica, o sea, lesión neurológica isquémica, sobre todo, posterior a, en la mayoría de los casos, anestesia general. Todos sabemos que hay una necesidad de control estricto de la PAM, que tiene mucho que ver dónde se coloca el manguito, si en posición braquial, si se coloca en la pierna, y las diferencias en la altura, cómo influyen en la presión a nivel encefálico. Y uno cree que también estos pacientes, los afectados, son pacientes con antecedentes de enfermedad isquémica, y no están así, sino que se ha encontrado también en pacientes jóvenes. Como sucede esto, nos planteamos el beneficio de la anestesia regional, porque quizás al no tener el efecto vasodilatador de los anestésicos generales, puede haber algún beneficio. Pero también hay que tener cuidado porque hay casos en donde la sedación de una anestesia regional ha llevado a una profundidad suficiente como para causar hipoxemia, hipercapnia, y que de esta manera los pacientes pueden tener de todos modos una lesión cerebral isquémica o una secuela neurológica. Pasamos a los casos clínicos, ¿sí? Sí, le vamos a presentar el primer caso clínico, que es un paciente varón de 37 años que pesa 70 kilogramos y sufre un accidente jugando al rugby y presenta una fractura del tercio distal de la clavícula. No presenta antecedentes de jerarquía, laboratorio sin particularidades, la evaluación cardiovascular Goldman 1 y no tiene predictores de vía aérea dificultosa prevista. Por lo cual, le vamos a plantear estas 3 preguntas y les vamos a dar unos segundos para que ustedes hagan una encuesta y nos digan qué les parece hacer. La primera es, ¿qué técnica anestésica perioperatoria elegirían en este paciente? La opción A es anestesia general, la opción B es anestesia general más analgesia regional, y la opción C, anestesia regional más sedación. La segunda pregunta, en caso de optar por alguna técnica de bloqueo regional, ¿cuál utilizarían en este paciente? Opción A, un bloqueo interescalénico, opción B, bloqueo supraclavicular, opción C, bloqueo tronco superior, y opción D, bloqueo de la fascia clavipectoral. Por último, la tercera pregunta, si agregarían un bloqueo del plexo cervical superficial. Opción A sí, la opción B no.
Le damos unos segundos para que las completen, por favor, y continuamos con la charla. Luisi, por ahí si podés repetir el caso clínico, porque hay algunas preguntas en el grupo que justamente están consultando nuevamente. Perdón, ahí voy para atrás. Es un paciente varón de 37 años que sufre un accidente jugando al rugby y presenta una fractura de tercio distal de la clavícula, sin otros antecedentes. ¿Ya está, Belén? Ahí está. Bien, cerramos y continuamos con la charla. Bueno, ahora lo que vamos a hablar es primero sobre los beneficios de la anestesia regional. ¿Por qué elegir o cuál es el beneficio que tiene la anestesia regional? Este es un estudio que se hizo en cirugía de hombro, un metaanálisis con 1090 pacientes, en los cuales la conclusión fue que disminuyó a través de escala visual análoga el dolor posoperatorio de los pacientes que habían recibido bloqueo interescalénico en las primeras 8 horas. Por lo tanto, tuvieron menos dolor los pacientes que recibieron bloqueo interescalénico que los que recibieron anestesia general sola. A su vez, disminuye la ingesta del primer analgésico casi 8 veces, bloqueo versus anestesia general, disminuyó el consumo de morfina en las primeras 12 horas a menos de la mitad, y lo más importante actualmente es que disminuyó la estadía hospitalaria en casi un 50%. Que en el ámbito de la cirugía ambulatoria esto es fundamental, porque los pacientes están la mitad del tiempo cuando son sometidos a anestesia regional versus anestesia general. A su vez no solo disminuye el dolor, sino también en el ámbito del sistema de salud disminuye los costos, disminuye el riesgo de infecciones al disminuir los días de internación. No, en la anterior todavía falta hablar del efecto rebote. Lo que sí a destacar es que se vio el efecto rebote, que se trata de que los pacientes que recibieron anestesia regional refirieron dolor entre las 12 y 16 horas posteriores, a veces con escala visual análoga superior a los que recibieron anestesia general. Por ende, esto hay que educarlo en el consultorio, es algo esperado, no es algo que haya fallado el bloqueo o demás, hay que explicárselo a los pacientes, a los cirujanos que realizan el procedimiento, y lo que sí se vio es que tuvo mejoría, un mejor perfil con respecto al dolor en los pacientes en los cuales el bloqueo se realizó con ultrasonido, en los pacientes en los que se asoció el anestésico local con epinefrina, en los que se hizo bloqueo anestésico versus bloqueo analgésico, o sea, tuvieron mejor perfil de dolor los que recibieron bloqueo anestésico, y la importancia del esquema de analgesia multimodal en estos pacientes, que mejoró mucho el perfil de dolor en las primeras 24 horas. Por ende, lo del efecto rebote estaría relacionado con esta parte de también tratarlo con analgesia multimodal, explicarle al paciente que se va a ir de alta con la analgesia reglada vía oral. Ahora sí, la siguiente, Luisi. Y este es otro trabajo. Sabemos que la anestesia regional mejora el dolor en las primeras horas, como lo veíamos recién, pero a partir de este trabajo que veíamos antes, se hace un estudio retrospectivo con 75.000 pacientes en 588 hospitales en Estados Unidos, también en cirugía de hombro, de los cuales el 80% recibía anestesia general y solo el 20% se le hacía anestesia regional. Y se evaluaron las complicaciones posoperatorias. Y la conclusión fue que los pacientes que recibieron anestesia general tienen un mayor índice de infecciones, que esto se relacionó con el impacto que tienen los anestésicos inhalatorios y los opioides sobre macrófagos y linfocitos, que podrían producir cierto grado de inmunodepresión y así aumentar el riesgo de infecciones. Por otro lado, la anestesia regional produce vasodilatación y mayor aporte de oxígeno con menor índice de infecciones. Y disminuyó, otro de los valores que disminuyó fueron las complicaciones pulmonares. La anestesia general, como sabemos, impacta sobre la capacidad residual funcional, disminuyéndola, y el consumo de opioides
aumenta el índice de depresión respiratoria y todo esto hace que aumenten las complicaciones respiratorias. A su vez, disminuyó la anestesia regional en un 32% las transfusiones sanguíneas y disminuyó en un 40% la estadía hospitalaria. Por lo tanto, la anestesia regional, aparte de tener el beneficio con respecto al manejo del dolor, también tiene un efecto protector y disminuye las complicaciones. Entonces, pasa a la siguiente nomás. Bueno, el segundo caso clínico es un paciente varón de 40 años que pesa 75 kilos, que sufre un accidente en la vía pública y presenta fractura de tercio medio de clavícula asociado a fractura costal de segundo y tercer arco anterior homolateral. No tiene antecedentes de jerarquía, laboratorio y evaluación cardiovascular normales y no tiene predictores de vía aérea dificultosa. Bueno, nuevamente el cuestionario es idéntico al otro, pero el caso clínico cambia. Y ahí están las preguntas. ¿Qué técnica anestésica perioperatoria elegirían en este paciente? ¿Anestesia general más analgesia regional o anestesia regional más sedación? En caso de optar por alguna técnica de bloqueo regional, ¿cuál utilizarían en este paciente? ¿Bloqueo interescalénico, bloqueo supraclavicular, bloqueo del tronco superior o bloqueo de la fascia clavipectoral? Y también se agregaría un bloqueo del plexo cervical superficial. Las opciones son sí y no en la última pregunta. ¿Querés volver, Lu, a la imagen anterior, así los que se hayan perdido la pregunta por ahí la puedan ver para completar la encuesta? ¿Está, le decís? No sé si hay algún problema con la generación de las respuestas de esa pregunta. Belén, la respuesta está. Ahí está, perfecto. Ahí está. Bueno, acá hay una combinación de respuestas entre anestesia general con analgesia regional y anestesia regional con sedación. La mayoría optó por bloqueo interescalénico y casi todos agregan bloqueo del plexo cervical superficial, a diferencia de la otra que todos se tiran más para regional. Perfecto. Vamos a la pregunta que sigue, Lu. Sí. El caso clínico. Al caso clínico que sigue, perdón. Bueno, este caso clínico es un paciente varón de 55 años, pesa 80 kilos, también accidente en vía pública y presenta fractura bilateral de clavícula, ambas fracturas en tercio medio, y se propone realizar una cirugía con abordaje bilateral, es decir, van a resolver las dos fracturas a la vez. Antecedente de hipertensión arterial y tabaquista, medicado con enalapril, laboratorio y evaluación cardiovascular normales, tampoco tiene predictores de vía aérea dificultosa. Y las preguntas, similares a la anterior: técnica anestésica perioperatoria, anestesia general, general más regional o regional con sedación. Bloqueos los mismos que pusimos antes: interescalénico, supraclavicular,
tronco superior, fascia clavipectoral, y también pregunta si adosarían un bloqueo del plexo cervical superficial. También vamos a guardar unos minutos que se genere la respuesta. El objetivo de todas estas preguntas es para que cada uno después pueda hacer un análisis de la opción que eligió y ver si sobre el final de la charla por ahí dispuesto a elegir otra estrategia anestésica. Perfecto. Bueno, en este caso la mayoría eligió anestesia general más regional, más analgesia regional. La mitad pusieron bloqueo de fascia clavipectoral y el 75-73% le haría un bloqueo cervical superficial sobre el otro. Seguimos nomás. Bueno, a través de lo que son el bloqueo interescalénico, el supraclavicular, el del tronco superior, lo que abordamos es el plexo braquial. Pasa a la siguiente, Lu. El bloqueo interescalénico es el abordaje proximal por excelencia del plexo braquial, se realiza con sonda lineal de alta frecuencia, con una profundidad de 1,5 a 3 centímetros. La indicación principal es la cirugía de hombro y del tercio proximal de húmero. Se realiza a través de dos formas de escanearlo, puede ser desde la línea media cervical a lateral o desde la fosa supraclavicular hacia cefálico. Las complicaciones del bloqueo interescalénico son la difusión neuroaxial, el bloqueo espinal total, la punción vascular, el bloqueo del nervio frénico, que en el caso del bloqueo interescalénico se da en el 100% de los casos, se da por difusión craneal, con la parálisis hemidiafragmática consecuente. El bloqueo del ganglio estrellado con síndrome de Horner, también el bloqueo del nervio recurrente con paresia transitoria de la cuerda vocal, por eso la disfonía, la lesión neurológica local, y también lo que está descrito es el hipo, que es por lesión parcial irritativa del nervio frénico. Pasa a la siguiente, Luz, si querés. Bueno, y este es un trabajo en el cual actualmente lo que se prioriza hoy es evitar los efectos adversos y las complicaciones del bloqueo interescalénico. La tendencia actual es hacer los bloqueos extrafaciales, a unos 3 a 4 milímetros, para así lograr disminuir los efectos adversos y las complicaciones que mencionábamos. Haciéndolo de forma extrafacial, lo que más disminuye es principalmente la parálisis diafragmática. Importante de que en los bloqueos por dentro de la fascia tienen un 90% de parálisis diafragmática, mientras que los extrafaciales solo en un 21% están descritas. Otro de los efectos que también disminuyen son las parestesias, que está muy vinculado con la injuria nerviosa, la ronquera y el Claude-Bernard-Horner. Y lo importante es que haciéndolo extrafacial no se resigna tiempo de analgesia posterior, sino más bien latencia es lo que resignamos. Haciéndolo con tiempo tendríamos el mismo resultado posterior, es la misma tasa de éxito, pero resignando latencia. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, el bloqueo del tronco superior es un bloqueo selectivo del plexo braquial que se bloquea justamente el tronco superior posterior a su formación a través de la fusión de las raíces C5 y C6 y antes de la salida del nervio supraescapular. Lo que se busca con este bloqueo es dar una analgesia adecuada para las cirugías de hombro principalmente
y también podría ser útil en cirugías de clavícula. Bueno, el supraclavicular es mucho más conocido por todos, se usa generalmente para dar anestesia y analgesia a cirugías de hombro y resto del miembro superior, no tanto en cirugías de clavícula, pero acá hay un reporte de casos en la cual se combinó el bloqueo supraclavicular, principalmente a nivel del tronco superior, combinado con inyección de anestésico local a nivel subcutáneo en el territorio del cervical superficial, con excelentes resultados, sin que sea necesario otro tipo de anestesia, solo combinado con una sedación ligera. Hay que tener en cuenta que, como Ceci explicó al principio, debido a la relación que hay entre la clavícula y el paquete vasculonervioso, hay que tener cuidado que podemos tener la anatomía distorsionada. Y dentro de las complicaciones son bastante similares a las del bloqueo interescalénico, con la diferencia de que el bloqueo del nervio frénico se da en aproximadamente un 30% de los casos, y hay que tener cuidado con la punción arterial y el mayor riesgo de neumotórax debido a la cercanía con la pleura. Bueno, buenas tardes a todos. Con respecto al bloqueo del plexo cervical superficial, que es la división del plexo cervical que nos compete abordando este tema, y cuyas indicaciones son las cirugías que involucran la piel, desde la mandíbula hasta la clavícula. Habrán notado que después de piel hay unos signos de interrogación, y se preguntarán por qué. Bueno, la explicación a esto es que, como bien se explicó en las diapositivas anteriores, y tomando como ejemplo la clavícula, de la cual todavía no está completamente dilucidada la inervación, toda la evidencia actual apuntaría a que los nervios del plexo cervical superficial no solamente recogen la inervación del territorio dérmico de esta región, sino que también podrían tener un papel en la sensibilidad de estructuras musculares, así como osteotendinosas. Si miramos la imagen de la derecha, que es un esquema anatómico, en donde podemos ver cómo emergen las 4 ramas terminales del plexo cervical superficial, cuya rama más importante, que más nos compete ahora, es por supuesto el nervio supraclavicular, cuyo territorio se trata de esquematizar pintado de verde, ¿sí? Con respecto a esta descripción anatómica, sobre todo en anatomía de superficie, debemos destacar el punto de Erb, que es la zona donde idealmente debe realizarse la punción a la hora de abordar el bloqueo de este plexo, que es un punto situado en el cruce de 2 líneas, una cuya se dibuja desde la inserción clavicular del músculo esternocleidomastoideo hasta la apófisis mastoide, y la otra que se dibuja imaginariamente siguiendo la horizontal desde el cartílago cricoides hacia el lateral. En la imagen izquierda podemos ver la imagen zonoanatómica, que es el paradigma reinante e indiscutido en cuanto a lo que se refiere a bloqueos regionales en la actualidad y ya hace varios años, y podemos ver también la imagen que deberíamos obtener a la hora de realizar este bloqueo, y se visualiza el músculo esternocleidomastoideo, y en el borde posterior, siguiendo el recorrido de la aguja que se ve perfectamente en la imagen, los nervios del plexo cervical superficial pintados de amarillo, y el anestésico local rodeándolos pintado de celeste, es lo que deberíamos intentar lograr a la hora de abordar este bloqueo. Con respecto a las complicaciones y los efectos adversos, son escasos y comparten con los abordajes del plexo braquial que se describieron anteriormente, que describió Julián, y son el bloqueo del nervio frénico, que en este caso se da en la serie, está descrito hasta en un 80% de las ocasiones, y la inyección intravascular, que si es inadvertida puede tener los potenciales efectos deleterios de los anestésicos locales en grandes dosis en el torrente circulatorio. Siguiente. Bueno, con respecto a la fascia clavipectoral, este es el bloqueo más reciente descrito para el abordaje de las cirugías de esta región. Sus indicaciones son la anestesia de las fracturas de tercio medio de clavícula y la analgesia en las cirugías de fractura de tercio medio y también lateral, ¿sí?
También vemos en la imagen que está a la derecha en la pantalla un esquema anatómico de la fascia, y si observamos bien podemos darnos cuenta de que esta, viniendo desde caudal, luego de estar en íntimo contacto con el músculo pectoral menor, rodea completamente a la clavícula y el músculo subclavín. De ahí se desprende la importancia que tiene esta estructura cuando hablamos de los bloqueos nerviosos de esta región, ya que es obvio, y se desprende de esta imagen y del entendimiento de la misma, que todos los nervios que van a llegar a recoger la inervación de la clavícula lo van a hacer a través de esta fascia. Por eso la importancia que tiene. En las demás imágenes a la izquierda, que están signadas con las letras A, B y C, en la A vemos una fractura, un esquema también de tercio medio de clavícula con el trazo fracturario resaltado, y donde deberíamos realizar la inyección de anestésico local a ambos lados del trazo para conseguir un bloqueo exitoso. En la imagen B y en la C vemos la imagen sonoanatómica respectivamente y también un esquema de cómo deberíamos lograr este bloqueo, visualizándose la clavícula, el recorrido de la aguja, y cómo ante la inyección del anestésico local debiéramos ver cómo esta y su periósteo se separan de las estructuras suprayacentes. Como bien se puede ver en la imagen C, el anestésico local pintado de verde, separando el periósteo de la clavícula de estas estructuras nombradas anteriormente. A destacar de este bloqueo, que es novedoso, fue el último descrito para esta región, y que también lo diferencia de los bloqueos y los abordajes descritos anteriormente, es que no implica un bloqueo motor del brazo, ni tampoco corremos el riesgo de tener la complicación muy frecuente en los otros abordajes, que es el bloqueo del nervio frénico, ¿sí? Este bloqueo fue inicialmente descrito en 2017 por el doctor Luis Valdés Vilches, con quien tuvimos el agrado de estar trabajando estas últimas semanas en el desarrollo de esta presentación, y que, según me dicen un poquito, sabe del tema, así que, habiendo dicho esto, Nobleza obliga a pasar de la palabra a él para que ahonde y profundice un poquito más en esto y seguir con la presentación. Bueno, por un lado agradecer a los 4 residentes del Hospital Centenario que tuvieron la participación de la revisión de este tema, a Agustina Pereira, a Ezequiel Rakievich, a Cecilia Andriani y a Julián Vicia. Y ahora le vamos a dar lugar a Luis Valdés Vilches para que, bueno, nos haga la disertación de todo este tema. Hola, bueno, buenas noches, buenas tardes a todos, aquí noches, pero bueno, muchas gracias por la invitación. Voy a compartir la pantalla y bueno, vamos a ver, pantalla, a ver si lo consigo. Vale, ¿me estáis viendo? Sí, ¿no? ¿Veis la pantalla? Perfecto. Sí. Y voy a empezar aquí, pero si me permitís me voy a ir una diapositiva un poco más atrás, porque me ha llamado la atención que, sobre todo en el caso clínico de las fracturas bilaterales, ha habido un 30% que ha elegido un bloqueo a nivel interescalénico bilateral. Entonces, como una imagen, yo creo que, bueno, vale más que 1000 palabras. Quiero enseñaros, bueno, esta imagen, aunque luego mire un poco más. Vale. Aquí tenéis, esto es una imagen ecográfica donde estáis viendo C5 y C6. Todo esto es C6 y C5. Cuando justo C5 está en el vértice del surco interescalénico, esto es el escaleno medio, este es el escaleno anterior, el nervio frénico, hay un trabajo anatómico, hay un trabajo bastante, bueno, bastante interesante. Normalmente se sitúa entre 1 y 2 milímetros de C5. Y además está envuelto esta hoja que envuelve aquí tanto los escalenos como al plexo, en la hoja prevertebral de la fascia cervical profunda, con lo cual, claro, si vosotros inyectáis aquí, que habrá que inyectar aquí para hacer un bloqueo interescalénico, sí o sí vas a bloquear el frénico. Tenedlo en cuenta, o sea, si ese 30%, si le hacéis un bloqueo interescalénico bilateral, que sepáis que seguro que le vais a tener que poner un tubo, una mascarilla laríngea, porque va a entrar en insuficiencia respiratoria. Vale. Nada, empiezo rápidamente. Bueno, os quería enseñar un poco dónde trabajo. Yo trabajo aquí, en el sur de España, en una ciudad que se llama Marbella, que es una zona muy turística, y este es mi hospital, ¿no? A ver cómo consigo yo pasar esto.
Ahora, vale, perfecto. Bueno, me ha sorprendido ya, bueno, ya sé que hay bastante que conocéis el bloqueo, pero que seguro que os resulta un poco raro esto de bloqueo del plano de la fascia clave pectoral, cuando seguramente casi todos asociáis la fascia clave pectoral, la asociáis a bloqueos pectorales para cirugía de mama, ¿no? Es una hoja, ya sabéis que entre el pectoral, aquí hemos quitado el pectoral mayor, entre el pectoral mayor y menor, vamos a bloquear aquí pues el nivel pectoral lateral, también ramas del medial, que luego atravesando, porque esta es la conexión que tiene con el ligamento suspensorio, atravesando el ligamento, inyectamos ahí, bloqueas las ramas cutáneas intermedias de los intercostales y la axila. Sí, pero esta es una visión un poco simple, la verdad, es que es una visión bastante simple, porque si miramos, bueno, por los estudios anatómicos que están un poco más centrados en la fascia clave pectoral, nos dicen que es algo bastante más complejo. Ya se ha hablado un poquito de ella, ¿no? Pero parece que son múltiples hojas que sí envuelven un poco el pectoral menor, pero que tiene muchísima relación con esta fascia que veis, que es la fascia pectoral que envuelve el pectoral mayor, sobre todo en la cara interna, y se va a anclar a la clavícula, que tiene mucha relación con la fascia cervical con la fascia cervical profunda, tanto con la hoja de revestimiento, que es la que envuelve el externo, como con la hoja prevertebral, que envuelve el homoideo, que tiene mucha relación con el ligamento clavicular de Caldani, con la fascia del músculo subclavio, incluso, bueno, pues es cierto que también con el ligamento suspensorio de la axila. Esto hace que, bueno, que forme como una especie de envoltura toda la fascia alrededor de la clavícula. Aquí los autores, es verdad que cada uno da una opinión distinta, pero en definitiva todos sí se ponen de acuerdo. Aquí tenéis pues en verde la fascia pectoral, en naranja y azul las dos hojas de la fascia cervical profunda, o la del subclavio, y la gran hoja o hojas, que son varias hojas, aquí bien simplificado, de la fascia clave pectoral, de forma que entre todas se van a fusionar, se van a anclar a la clavícula, entonces forman como una especie de envoltura, que esta fue la idea. ¿Por qué se llama, o por qué yo he llamado al bloqueo del plano de la fascia clave pectoral? Porque esta hoja azul, es la más potente de todas, y entonces, bueno, pues consideré que era la que le tenía que dar nombre. Es cierto que genera un poco de conflicto con nosotros los anestesiólogos, que estamos acostumbrados nada más a la fascia clave pectoral asociada a los bloqueos pectorales. Aquí tenéis un cierre, ¿no?, de esa fascia por parte de los cirujanos. Bueno, ya os he comentado, la inervación del periósteo, que es la que nos compete a nivel óseo, prácticamente toda la inervación al periósteo le llega a través de los músculos que se están anclando, que tienen inserción origen. Entonces, la idea era, si aquí hay una gran fascia que está envolviendo a la clavícula, como veis en este esquema simple, pues la idea era muy simple, porque no llegar con una aguja, inyectar ahí y que se bloquee toda la inervación del periósteo de la clavícula. Pues bueno, lo primero fue buscar a un voluntario, buscamos un voluntario, un conejillo de indias. Entonces primero le hicimos un bloqueo del nervio supraclavicular, un poco de lidocaína marcado con gadolinio, y cuando estaba la piel dormida, pues en la izquierda 2 inyecciones, una en tercio medio, otra en el tercio distal, y en la derecha solo una inyección a nivel de tercio medio. Aquí tenéis ya una reconstrucción de la resonancia, veis como la difusión de gadolinio es bastante mayor en la izquierda que en la derecha, en la que se hicieron 2 punciones. Está, bueno, pues otro plano coronal donde la difusión no solo fue superior, sino también en la cara inferior, como lo veis ahí marcado. Esta es una reconstrucción bastante bonita, donde veis que la difusión es bastante mayor en la clavícula izquierda que en la derecha, porque llega más proximal, y toda la relación que tiene con esto sería la fascia pectoral, como el pectoral mayor, y la hoja de la fascia cervical profunda, en este caso. Ya un corte sagital, bueno, veis cómo la solución está envolviendo prácticamente toda la clavícula, lo que sería la fascia clave pectoral, la interrelación que tiene con la fascia pectoral del pectoral mayor y con la hoja de revestimiento de la fascia cervical profunda. Y lo importante es que veis cómo hay un absoluto stop de solución marcada, y no pasa nada al plexo braquial ni al arteria y vena subclavia. Eso es un corte, el otro en el tercio medio, es un corte en el tercio distal, donde veis que hay una difusión prácticamente completa alrededor de toda la clavícula de la solución. Bueno, además el voluntario, pues bueno, no tuvo ningún bloqueo motor ni bloqueo frénico, a pesar de los dos. Aquí lo tenéis, bueno, sobre todo muy contentos a mis queridos amigos, ¿no? La doctora Mercedes Caballero, el doctor Henry Barra, que se habían hinchado de pinchar a uno de sus jefes, pero bueno, como veis no tengo ningún bloqueo motor del tema. Gracias a mi amigo el doctor Fajardo, no sé si lo conocéis, hizo una disección en cadáver. Aquí veis una apertura de la fascia clave pectoral, y como al abrirla, ahí empieza el vídeo,
pues bueno, impregnaba la clavícula, impregnaba por dentro, aunque no se aprecia demasiado bien, pero muy bien el músculo subclavio, y luego la interrelación que tiene con la fascia cervical profunda, cómo difundía a través del trapecio, y la difusión por la fascia pectoral sobre el pectoral mayor, que llegaba hasta casi la inserción a nivel humeral. ¿Vale? Bueno, la técnica, os voy a describir la técnica, pero en su conjunto, porque bueno, normalmente lo acompaño de un bloqueo del plexo cervical, aunque últimamente no lo estoy haciendo, pero bueno, ahora lo explicaré. El bloqueo del plexo cervical, como ya se ha comentado antes, es un bloqueo interfascial, es un bloqueo pues, entre las dos hojas, esta hoja azul y la verde. La azul sería la hoja prevertebral, que es la que envuelve a toda la musculatura alrededor del cuello, los longus colli capiti, los escalenos, el elevador de la escápula, y la otra hoja, que es la hoja verde, que es la hoja de revestimiento, los sajones lo llaman investing layer, las dos son las hojas de la fascia cervical profunda, y el plexo cervical superficial se dispone entre las dos. Teóricamente, la primera descripción ecográfica, que es a nivel de C4, ¿por qué? Porque a nivel de C4, esto sería un corte más bajo, donde esto corresponde con el frénico, estaría aquí pegadito. En cambio, a nivel de C4, pues el frénico lo tienes aquí. La idea es intentar no bloquear el frénico. ¿Ellos qué hacen? Pues entre las dos hojas llegan con la aguja e inyectan ahí la solución anestésica. ¿Qué se necesitan? Volúmenes altos, porque estás inyectando en C4, C4 está muy alto. Los 4 nervios del plexo cervical están muy separados, necesitan mucho volumen para que lleguen. Normalmente unos 20 mililitros en concentración baja, pero son 20 mililitros. Bueno, pues hay otra forma de bloquearlo, como ya se ha comentado, que sería a nivel del punto DER. El punto DER es este punto donde están emergiendo, veis, los 4 nervios. El occipital menor, el auricular mayor, el transversor del cuello y el nervio supraclavicular. Bueno, pues os voy a mostrar en una manera muy fácil de identificar el punto DER. Fijaros el trayecto que hace el auricular mayor. El auricular mayor emerge, se va a poner justo por encima del esternocleidomastoideo, se va a ir hacia la zona anterior al ángulo de mandíbula, que inerva la piel del ángulo mandibular, además de una gran parte del pabellón auditivo. Bueno, pues esto ecográficamente colocamos la sonda justo a nivel del ángulo mandibular y escaneamos caudalmente hasta que identificamos el nervio auricular mayor y vemos en qué punto se mete. Bueno, aquí me veis, es un vídeo, estoy de vacaciones, con lo cual era el único vídeo que tenía, porque esto lo decidimos a última hora ayer y digo, bueno, pues venga, aquí me veis escaneando, el vídeo además, bueno, era un inglés macarrónico, con lo cual ya os lo cuento. Bueno, aquí estáis viendo esternocleido, esto es lateral, esto es medial, esto es la musculatura prevertebral, ahí está la carótida y veis ese puntito, este puntito que hay aquí, ese corresponde con el nervio auricular, que está justo encima, perdón, ahí, vale, está justo encima del esternocleido y esto sería platisma. Entonces, si escaneáis caudalmente, esta bolita se va a ir cada vez más lateral, lateral, lateral. Ahí lo tenéis, vale, es que va un poco saltando, lateral, lateral, y ahora justo en este punto cae. Este es el punto de él. Aquí en este punto os vais a encontrar el nervio auricular mayor, aquí veis otra estructura nerviosa, este es el occipital menor, y esta otra estructura que está apoyada sobre el escaleno, esto sería el escaleno medio, apoyada sobre el escaleno medio, esto corresponde con el nervio supraclavicular. Con lo cual, si tú vienes con una aguja, traes una aguja, la colocas entre las dos hojas, ya quedamos que esta era la hoja prevertebral que envuelve a los escalenos, al elevador de la escápula, y la hoja de revestimiento, que es esta que envuelve al esternocleido, justo en el punto, aquí tenemos el auricular mayor, en este punto, si venimos con una aguja, colocamos aquí la aguja, inyectamos pues 5 o 7 mililitros, no hace falta más, vas a bloquear todo el plexo braquial. ¿Vale? Esta es una forma. El frénico, ¿qué pasa aquí? Que lo vas a tener un poquito más cerca, pero si usas anestésico local como mucho 0,25, no necesitas más, consigue un bloqueo fantástico y con 5 o 7 mililitros. Os voy a llamar la atención, veis aquí una bolita, ¿vale? Luego haré referencia a ella, pero quedaros con la imagen, ¿vale? Que está aquí un poquito lateral. Muy bien. Pues yo hace ya bastante tiempo me planteé, esta es una forma muy buena de bloquear todo el plexo cervical superficial, pero de cara a las fracturas de clavícula, incluso a cirugía abierta de hombro, lo único que me interesa es el nervio supraclavicular. Ya en la imagen que os he mostrado se veía, entonces, ¿por qué no identificarlo y hacer un bloqueo selectivo, como veis en este esquema? Bueno, os muestro aquí una imagen mejor, simplemente pues hay que hacer un escaneo intentando buscar justo cuando C5 está en el vértice del surco interescalénico. Ahí tenéis C5, C6, esto es el escaleno anterior, esto es el escaleno medio, aquí tenemos esternocleidomastoideo y ya sabéis, entre esta hoja, que es la hoja prevertebral,
y la hoja de revestimiento que envuelve al externo, apoyado prácticamente en el 99% de los pacientes sobre el escaleno medio, cuando C5 está en el vértice del surco, vais a encontrar aquí una estructura nerviosa chiquitita que está apoyada sobre esta hoja prevertebral que corresponde con el nervio supraclavicular. Pues llegar aquí, inyectas una mínima cantidad de anestésico local, no hace falta inyectar, bueno, si lo estás viendo con 1 o 2 mililitros, de verdad que con eso es suficiente. Con esto tenéis una anestesia fantástica, como os muestro en estas imágenes, ¿vale? Bueno, como estamos hablando de una zona donde pinchamos mucho, que también, bueno, pues a nivel, por ejemplo, interesante a nivel interescalénico, si vamos a colocar un catéter que muchas veces se tuneliza hacia posterior para intentar evitar que no se salga. Bueno, pues aquí tenemos otro compañero viaje, que es el espinal accesorio, es un nervio que viene a través de la yugular, va a atravesar el esternocleido, y luego desciende hacia posterior sobre, este sería el elevador de la escápula, y desciende para inervar el trapecio, que es este músculo de aquí. Vale, pues en este vídeo volvemos a donde dejamos el otro, estamos viendo el auricular mayor, este sería el occipital menor y esto es el supraclavicular. Pues ahora voy a ascender hacia la mandíbula y fijaros en el esternocleido mastoideo, en el músculo. Este es el auricular mayor, estamos viendo el esternocleido, ahora estamos ascendiendo y ahora al ascender aquí aparecerá una imagen, esta imagen que hace, yo la llamo imagen como en ascensor, hay una estructura que rápidamente asciende por aquí, atraviesa el esternocleido, que lo estáis viendo ahí, perdón, se corta un poco la imagen, y esta imagen, esta bolita la podemos seguir hacia posterior. Ahí va hacia posterior, sale del externo, perdón que es que está, vale. No sé si lo veis bien, porque a mí se me está cortando un poquito, pero bueno. Ahí está, la podéis seguir, se va a quedar entre las dos hojas, continúa, esto sería el elevador de la escápula, continúa aquí entre las dos hojas y se va hacia posterior, aquí aparece una imagen triangular que corresponde con el trapecio y la podemos seguir prácticamente hasta, habrá un momento que la veremos aquí. Ahí está, justo, ¿vale? Entonces, esta imagen aquí, este relieve óseo que aparece, es el primer arco costal, la zona posterior del arco costal. Bueno, pues este es el accesorio, el 11 par. En la imagen que veíamos antes, justo, que teníamos el auricular mayor, el occipital menor y el supraclavicular, esa bolita correspondía con el 11 par. Os lo digo porque, bueno, es un amigo o enemigo que ahí tenemos, que cuando uno entre con la aguja, pues tener cuidado, saber que existe y en esta zona, en el cuello, siempre hay que ser muy cuidadoso porque hay muchísima estructura. Pero bueno, que se hacéis el barrido en el esternocleido muchas veces lo vais a encontrar y lo podéis evitar, ¿vale? Bueno, dejando aparte un poco el bloqueo, que además ahora os contaré que últimamente es verdad que no lo hago, que nada más hago un bloqueo del plano fascicular pectoral, que sepáis que es un bloqueo muy, muy, muy fácil. La técnica de verdad que es muy fácil. Lo primero que hay que hacer es un escaneo de la clavícula de un lado a otro para identificar el foco de fractura y definir la zona clavícula sana donde vamos a hacer el bloqueo proximal y el distal. Luego, algo realmente importante es bascular la sonda. La sonda hay que bascularla hacia los pies caudal para conseguir esta imagen, que será una imagen con la cara superior de la clavícula completamente perpendicular a la de ultrasonido, de manera que aquí tiene la cara superior, el borde anterior y el borde posterior. El abordaje lo hacemos de caudal acefálico, en plano, yo creo que lo más cómodo, una aguja, yo uso agujas muy finitas, normalmente de 35 milímetros de largo, 23G, porque es verdad que es muy superficial, hasta que contactes con el periósteo. Yo ahora ya no suelo contactar porque muchas veces ya identifico la fase clave pectoral, pero bueno, si no de una manera estándar, pues es conseguir que se contacte con el periósteo. Una vez que se contacta con el periósteo, se empieza la inyección. Al empezar la inyección, a veces se ve una pequeña imagen como esta que aparece aquí, una línea muy pegada al hueso, que solo aparece en ocasiones, que yo creo que corresponde con el periósteo. Si veis esta imagen, cuando llevéis 1 mililitro, menos de 2 mililitros, veréis cómo aparece una segunda imagen, que ahora veréis en este vídeo. Aquí aparece aquí una segunda línea, que ahora se va marcando más, que está más separada, que esta sí es la fascia clave pectoral. Pues entonces simplemente se recoloca la aguja, y una vez que recoloquéis la aguja, realizas la inyección. Y a la inyección veréis que no es tan pegada como antes aquí la clavícula, sino que va a ser una inyección un poquito más así, como estoy marcando yo ahora con el puntero, con el cursor, ¿vale? Esto ya se corresponde con la fascia clave pectoral y
veis una difusión craneocaudal. Es muy importante que veáis esta difusión craneocaudal. Vamos a ver, perdón. Aquí, en este sentido. Si veis un déficit cefálico, pues avanzar más la aguja hasta que veáis una buena difusión cefálica, y si no hay difusión caudal, pues retrasar la aguja hasta la zona caudal hasta que la veáis, ¿vale? Es tan simple como esto, de verdad que es muy simple. Y bueno, eso os voy a enseñar, sobre todo para los que no los conozcáis, porque bueno, ya he visto que hay unos cuantos que sí, pues una serie de casos clínicos, que yo creo que es lo que, bueno, lo vais a poder ver mejor su eficacia. Este es un señor, un varón sano, una caída de bicicleta, una fractura de tercio medio, y además tenía pues injerto autólogo, o sea, injerto de cresta ilíaca, que el cirujano pues hizo una inyección local, de anestésico local, para la cresta. ¿Cómo te encuentras? Bien, de momento la clavícula, la cadera un poco. Sí, la cadera un poco. La cadera que había infiltrado el cirujano. Vamos a ver. Ahora, mueve la mano, abre y cierra los dedos. Perfecto. Flexiona la muñeca, estira y el codo. Vale. Sube el codo, fenómeno. Y ahora mueve un poquito el hombro hacia arriba, un poco solo. Vale, fantástico. Vale, no he comentado, este paciente fue una anestesia general con mascarilla laringia, 100 microgramos de fentanilo en la inducción y ningún otro tipo de analgésico. Este es el postoperatorio inmediato. El siguiente es un paciente prácticamente idéntico, una fractura de tercio medio con esta placa, igual, también con injerto de cresta ilíaca, pero en este caso pues hicimos el bloqueo que yo hago de manera sistemática para la cresta ilíaca, que es un cuadro lumbar tipo 2, que es de una analgesia magnífica. Sí. ¿Cómo se encuentra? ¿Le duele? Nada de nada. Muy bien. Vamos a ver. Estire los dedos de la mano. Vale, sí, estire y cierre. Estire, cierre, mueva la muñeca. Muy bien. Ya. Estire el brazo. Flexione el codo. Muy bien, perfecto. Ya está. Bueno, pues muchas gracias. Como veis, en estos dos casos, este también similar, fue a mascarilla laringia, 100 microgramos en la inducción de fentanilo y ningún otro opioide, ningún otro analgésico. Procura, esto es postoperatorio inmediato, una analgesia magnífica, de verdad que es como técnica analgésica fantástica, pero no solo como técnica analgésica, también se puede usar como técnica anestésica, como vais a mostrar, os voy a enseñar. Aquí es una placa que está pues, reducida y está empezando a fijarla por los tornillos, una sedación consciente, dosis muy bajitas de propofol. Ya está. Bien. Ahora empezar a colocar la placa. Vale, el paciente consciente y ahora... Mueve los dedos. De la mano. Vale. El codo hacia arriba. Muy bien. Y ahora el hombro. Vale, fantástico. Ya está. Vale. Y este otro paciente, pues lo mismo, ya una placa ya está prácticamente colocada, ya queda poquito. Aquí veis que ha conservado un poquito los nervios, los ramos del nervio supraclavicular. Y lo mismo, pues una sedación consciente, dosis bajas de propofol. No, ya le han puesto la placa, ¿vale? Qué bien. Ahora te lo enseño enseguida. Perfecto, ¿eh? Vale, y ahora pues el postoperatorio inmediato. A ver, Manolo, abre y cierra los dedos. De la otra mano, de la operar. Vale, fenómeno, muy bien. Levanta el hombro. Muy bien. ¿Dolor? Bueno, muy bien. Como veis, en fracturas de tercio medio se puede usar perfectísimamente como técnica anestésica, sin necesidad de ninguna sedación mínima. Bueno, ya por último, pues bueno, este es el grupo de personas. Gracias a ellos pues hemos podido elaborar esto, ¿no? No es trabajo de uno solo, sino de todo un grupo. Y bueno, poco más, únicamente pues una foto del hospital, que casi bastante más bonito del hospital. Y espero a ver que os pueda ver físicamente cuando pase un poco esta pesadilla que tenemos. Venga, muchas gracias por vuestra atención. Voy a dejar de compartir. Vamos a ver. Ahí. Ya he dejado de compartir. Bueno, ahora les vamos a pedir si a todos aquellos que quieran realizar las preguntas, si se las pueden ir realizando a Alejandro Pagliari, así él las va leyendo y no se superponen las preguntas. Y mientras tanto nosotros vamos a ir haciendo algunas que nos quedamos con algunas dudas, entre ellos es saber, este bloqueo de la fascia clavipectoral, como vos dijiste, es muy bueno o está comprobado por los reportes de casos que vos mostraste y otros trabajos,
como anestésico de tercio medio de clavícula. Queríamos saber con respecto al tercio externo y al tercio interno de clavícula. Perdón, no te he oído bien. Te oí entrecortada, perdón. ¿Ahora se escucha? Sí. Dime. Bien. Repíteme, es que te he oído muy entrecortada, entonces no me he enterado de todo. Bien. Queríamos saber el bloqueo de la fascia clavipectoral para el tercio interno y el tercio externo de las patologías de la clavícula. También si ven como anestésicos o como analgésicos, ¿cuál es tu experiencia? Vale. De tercio medial, proximal, no he visto ninguna fractura, pues son realmente muy raras, son un 2-3% de todas las fracturas, y yo la verdad es que no he visto ninguna. Me imagino que sí, que debe cubrir por la imagen, creo que sí. A nivel de tercio distal, depende de qué tipo de osteosíntesis vaya a hacer el cirujano, porque el problema es que la inervación de la clavícula distal cambia. Muchas veces implica la coracoides. Entonces, la inervación de la coracoides viene sobre todo dada por una rama articular del nervio pectoral lateral, con lo cual, si se añade esa rama, yo sí he hecho casos distales, añadiendo un bloqueo del nervio pectoral, o de la rama articular del pectoral lateral, que, bueno, se puede bloquear, es parecido a un PEX1, bueno, una modificación del PEX1. Yo he hecho casos con anestesia general, porque en mi medio casi todos los pacientes quieren estar dormidos, con lo cual tengo muy poca oportunidad de hacerlo como técnica anestésica. Tiene que ser analgésica porque la inmensa mayoría se niegan a hacerlo bajo sedación, por lo cual los tengo que dormir. Pero bueno, en esos casos el resultado muy bueno. Cuando es cirugía que ponen placas ancladas a coracoides, porque con el bloqueo de la fascia clavipectoral solo bloquean la clavícula, no bloquean la coracoides, y si van a poner un arpón en coracoides le dolerá. Lo mismo pasa cuando colocan placas gancho que van colocadas debajo del acromion. La inervación del acromion, la zona anterior le inerva la rama articular del nervio pectoral lateral, como ya igual que la coracoides, pero la zona posterior, que es donde ancla la placa gancho, que es la zona que más le duele al paciente, esto está inervado por la rama articular del nervio supraescapular. Entonces, asociado a un bloqueo del nervio supraescapular, que lo puedes hacer un abordaje anterior, el resultado analgésico lo mismo, vuelve a ser muy bueno. Anestésico no lo sé porque no he tenido oportunidad de hacer este tipo de fracturas bajo sedación. Sí, usando pues eso, mascarilla laringia y añadiéndole o un bloqueo de la rama pectoral en caso de que la cirugía involucre también a la coracoides, y si involucra al acromion, pues haciendo el nervio supraescapular. No sé, con eso respondo. Luis, sí, aprovecho y hago una pregunta que me han enviado acá en el público. No voy a decir los nombres de quienes la hicieron porque en realidad estoy tratando de ir juntando y elaborar la misma pregunta ya con la respuesta para todos. Una pregunta que me hicieron es si no convendría hacer tramadol antes de que se termine el efecto del bloqueo. Estamos hablando de las 12, 18 horas, de forma arreglada, si conviene dejarlo indicado nosotros o no, por justamente el efecto rebote que comentó Agustina cuando habló. Vale, eso es bastante interesante. El efecto rebote, hay varios artículos que hablan sobre el efecto rebote y que ese dolor de rebote podría ser mayor incluso, o sea, que es mayor que en los pacientes donde no se hizo bloqueo. Pero claro, si tú luego analizas los casos, en los que no se le hace bloqueo reciben muchos mórficos intraoperatorios, mórficos postoperatorios y una analgesia multimodal adecuada. Cuando en estos casos, que son los que ellos comentan de dolor de rebote, los analizas, cuando le han hecho bloqueo no le dan nada más, igual un mísero paracetamol y gracias. Entonces, lo que hay que recordar es que la anestesia regional es una pata muy importante de la analgesia multimodal, pero solo una pata. Entonces, tú no puedes basar tu analgesia post en un bloqueo de ningún tipo, porque te va a durar el tiempo que dure, que serán 12, 14, 24 horas, pero tú tienes durante ese tiempo que estar aplicando una analgesia multimodal. Si aplicas una analgesia multimodal, luego no hay efecto rebote. Por lo tanto, por supuesto que hay que dar antiinflamatorios, puedes dar tramadol, puedes dar alguna dosis de corticoides, o sea, hay que poner una pauta analgésica multimodal como si no tuviera bloqueo.
que el bloqueo, la gran ventaja es que va a conseguir que esa analgesia multimodal haga efecto, que el paciente se pase las primeras horas sin dolor y luego ya cuando pase el efecto del bloqueo tendrá analgesia mejor que el paciente al que no se le ha hecho bloqueo. Pero claro, si lo usas como una pata de la analgesia multimodal, si no, estás abocado al fracaso. Perfecto, Luis, muchas gracias. Te pregunto también, ¿cuántos mililitros y a qué concentración de anestésico local utilizás para el bloqueo del cervical superficial? Vale. Normalmente son nervios muy delgaditos, además son nervios sensitivos puros, con lo cual tienen poca mielina y son nervios que se bloquean con poca cosa. Yo normalmente uso concentraciones bajas, como mucho Bupi 0,25, muchas veces Bupi 0,125 o ropivacaína al 0,2, es lo que suelo usar. No uso concentraciones mayores porque es verdad que con eso es suficiente y se bloquean. Si usas, tened en cuenta que la hoja prevertebral separa el plexo cervical superficial del nervio frénico. Es una hoja medianamente estanca. Entonces, si usas concentraciones bajas, las probabilidades de que haga un bloqueo frénico bajan muchísimo. Yo, de hecho, hago bloqueos, por ejemplo, en cirugía de tiroides, en el postoperatorio, cuando tiene mucho dolor, le hago bloqueos bilaterales de plexo cervical superficial sin ningún bloqueo frénico. No he tenido nunca y es una práctica muy habitual, pero claro, uso concentraciones bajas y dosis, volúmenes no, si lo haces a nivel del punto D con 5 o 7 mililitros tienes suficiente y con esas dosis es rarísimo que tengas el bloqueo frénico. No creo que haga falta más de eso, de ROPI 0,3, 0,2, Bupi 0,125. Perfecto. Y Luis, muchas gracias. Y te hago la misma pregunta para el bloqueo en la fascia clavipectoral porque me lo preguntaron. Primero, si lo haces en un solo lugar o en más de un lugar. Y segundo esto, ¿qué volumen, qué anestésico local usás, qué concentración? Y si utilizás drogas coadyuvantes para prolongar el bloqueo. O, en todo caso, catéteres. Empecé usando concentraciones elevadas, pero ahora estoy convencido que no hacen falta. Vuelvo a lo mismo, con ROPI 0,3%, bupivacaína 0,25% es suficiente. Volúmenes, yo creo que quizá el estándar sean, ahora uso 15 y 15, de bupi 0,25 o de eso, ROPI 0,3. Con eso son dosis realmente bajas que incluso a pacientes de 50 kilos no estás entrando en rango tóxico en absoluto. En cuanto a adyuvantes, uso desametasona, pero sistémica, de manera sistemática en todas las cirugías. Y antes usaba Bupi con adrenalina, con vasoconstrictor, porque, bueno, por el tema de duración. Lo que pasa es que en España han dejado de fabricarla y en el hospital no la tenemos desde hace un año y pico, no he dejado de tenerla, y ahora pues suelo usar más Ropi, que es, no tengo levobupi en el hospital, con lo cual no uso levobupi, pero bueno, yo creo que 15 mililitros de cualquier anestésico local de larga duración a unas concentraciones más bien bajitas, ya te digo, ¿no? Bupi 0,25, Ropi 0,3, no hace falta concentraciones mayores. Y incluso seguramente se pueda bajar un poco esa concentración. Pero vamos, 15 y 15 mililitros, una medial y otra proximal. Bien. Acá una pregunta que hicieron en el grupo también, Luis, es si utilizás el bloqueo del plexo cervical superficial más bloqueos PEX, los que usamos en mama, para evitar el bloqueo motor. Si bien vos explicaste en el bloqueo de la fascia clavipectoral que no da bloqueo motor, pero bueno, me pareció buena la pregunta. No, a ver, yo un tiempo que estaba convencido que el nervio más importante a nivel de la inervación de la clavícula era el nervio supraclavicular. Lo que pasa es que después de varios casos fallidos, que bueno, cuando empezaba la incisión cutánea, perfecto, pero cuando llegaban luego a desperiostizar la fractura de clavícula le dolía al paciente, con lo cual vi que no era suficiente, no era un bloqueo suficiente. Entonces, por eso, yo después de eso inicialmente siempre hacía un plexo cervical superficial y un abordaje supraclavicular del plexo braquial con bajos volúmenes, 7-8 mililitros, no más, y con eso tenía muy buenos resultados analgésicos, incluso bueno, con pacientes con cirugía despierto. En cuanto a hacer un nervio pectoral lateral, no. Hay un trabajo publicado, hacen un bloqueo, es como una variante de un PEX2, bloquean a nivel entre el pectoral mayor y menor, con un PEX1, hacen un PEX1, pero de lateral, de fuera a adentro, y luego hacen otra inyección debajo del pectoral menor para bloquear el nervio pectoral medial.
Eso lo han usado como analgesia, como analgésico, y bueno, pues refiere a una analgesia aceptable. Diremos, bueno, sí, porque si ves las perfusiones de fentanilo, una analgesia aceptable, pero yo no creo que sea suficiente el hacer el bloqueo hacer un PEX-1, un bloqueo a nivel pectoral y un plexo cervical superficial para dar una buena analgesia a la clavícula, la verdad. Creo que perfecto, Luis. Perfecto, muchas gracias. no. Te sigo preguntando, te estamos matando a preguntas, pero bueno, si no te aprovechamos. Genial. Vos sabés que una de las preguntas que hicieron, que justo tiene que ver con lo que estuvimos hablando ayer, es qué tiempo quirúrgico más o menos manejan, por lo cual vos le hacés máscara laringea, y por otro lado yo agrego esta pregunta, que es lo que hablamos ayer, si el bloqueo de la fascia clavipectoral lo has utilizado exclusivamente como técnica anestésica, y por qué, digamos, comentás que le ponés máscara laringea a los pacientes. ¿Por qué lo haces combinado y no haces regional puro? Vale, no hago regional pura porque mi población así me lo pide. A ver, no hay un conflicto económico por el hecho de que yo haga una regional, porque hay algunos sitios donde sí es verdad que el paciente tiene que pagar. Bueno, yo trabajo en un hospital público, con lo cual el paciente no paga nada, y entonces la población ha cambiado. Hace 25 años o 26, cuando yo empecé a trabajar, sí tenía mucho miedo a la anestesia general, y entonces pues el paciente accedía mucho más a que le hicieran una regional con sedación. Ahora mismo ha cambiado y son pacientes que además la población de las fracturas de clavícula son ser pacientes jóvenes, varones, que normalmente somos los menos valientes, sobre todo cuando somos jóvenes, con lo cual casi todos los pacientes quieren dormir, quieren que tú los duermas. Entonces, realmente es verdad que me cuesta mucho trabajo, yo intento convencerlo para decirles que es una técnica que la podemos hacer con una sedación, que la inmensa mayoría no, sí acceden a que le haga el plexo, pero siempre que lo acompañe con anestesia general. Ese es el motivo de hacer la anestesia general, porque de hecho, bueno, os he presentado un par de vídeos de esos pacientes que sí lo usan como una técnica anestésica pura, sin ningún problema, y conozco mucha gente que lo está usando, bueno, en Argentina hay mucha gente que lo está usando como una técnica anestésica sin ningún problema. Es solo un tema, vamos, ya te digo, de mi población. Por eso yo normalmente uso mascarilla laringea, pues son cirugías que no suelen durar demasiado. Hombre, con todo, tardas un poco más en lo que es la colocación del paciente en silla de playa y esto, pero son cirugías que no llevan más allá de 2 horas y pico, con todo, ¿no? Lo que es el acto quirúrgico es bastante más corto. Los cirujanos, yo creo que en 1 horita y media suelen haber acabado la cirugía, con lo cual, bueno, pues no sé. ¿Había alguna pregunta más? ¿Me habéis dicho o eso? Nada más. No, está bien, ahí me respondiste todo. Después me preguntaron si con el bloqueo de fascia clavipectoral, creo que también está orientado al tema de la fractura bilateral del caso que nosotros presentamos, si Sí. has tenido algún caso, o no vos, pero algún colega, de intoxicación por anestésicos locales. No, a ver, yo tengo una fractura bilateral de clavícula, es verdad que son muy raras verlas, pero no, yo no he visto ningún caso. De todas maneras, siempre digo lo mismo, el problema de los bloqueos faciales, en los bloqueos faciales es bastante más importante muchas veces el volumen que la concentración. Lo que uno tiene que tener claro es cuál es la dosis máxima que tú vas a usar. Y ahora, esa dosis la divides entre el volumen, con lo cual te va a salir una concentración que es cuando te sorprendes, porque te das cuenta que concentraciones mucho menores, igual con Bupi al 0,1 con eso tienes un efecto anestésico perfecto, pero has tenido que usar mucho más volumen. Entonces, yo siempre lo que hago es digo, en este paciente, con estas características, con esta patología, ¿cuál es la dosis máxima de anestésico local que quiero usar? Bueno, pues ese es el tope. Si con el volumen que normalmente uso, que son 15 y 15.000 litros, sobrepaso ese tope, diluyo el anestésico local para no llegar a ese tope de anestésico local. Bueno, yo no he visto ninguna toxicidad en este tipo de bloqueos faciales. Sí he tenido unas cuantas toxicidades, pero normalmente han sido casi siempre por inyección intravascular inadvertida. Sobre todo las vi en la época pre-ecografía, ¿no? Cuando hacía mucha neuroestimulación, he presenciado 3 o 4 casos. Pero por inyección intravascular. Luis, y te pregunto, el bloqueo de la fascia clavipectoral, en los casos, bueno, si bien vos comentás que lo haces en general con máscara laringea o con general, ¿qué latencia tienen en los casos que lo has hecho de forma anestésica puramente?
Unos 15-20 minutos, no más. Más o menos por ahí. Respecto a añadir o no el bloqueo del plexo cervical superficial, yo inicialmente, a ver, el bloqueo del nervio supraclavicular es algo que hago desde hace mucho. Bueno, una de las imágenes que tenía, estaba mirando y era del 2012. O sea que, bueno, hace al menos hace más de 8 años que voy haciendo bloqueos del nervio supraclavicular. Entonces, algo que lo hago de manera muy sistemática, porque es un pinchazo muy superficial, con una aguja muy finita, y si esperas luego 5 minutos 10, ya le puedes hacer cualquier otro tipo de abordaje al paciente que no le duele. Entonces, lo uso de manera muy sistemática y siempre lo está usando con el bloqueo de la fase clave pectoral. Pero sí es cierto que ahora últimamente, a raíz de compañeros míos que no hacen el bloqueo, están haciendo como bloqueo analgésico, ¿no? Porque es pacientes dormidos que le hacen un bloqueo solo de la fase clave pectoral, y es cierto que luego en el posoperatorio la intensidad del dolor es exactamente la misma, no les duele más que a los que yo le he hecho el bloqueo del nervio supraclavicular o del plexo cervical superficial, que a los que no. En la disección que hice con Mario en el cadáver, en un lado intentamos disecar las ramas del plexo cervical superficial, y es verdad que todas estaban teñidas de colorante. Lo que pasa es que el colorante hay que ser un poco precavido, porque el colorante a veces es muy cantoso, muy llamativo, tiñe muy rápidamente las estructuras nerviosas, pero eso no quiere decir que luego en tu práctica real el anestésico local va a llegar en concentración suficiente a ese nervio para bloquearlo. A mí me dio, la impresión era que sí, pero bueno, sí es cierto que ahora últimamente con los pacientes, que ya te digo que los hago todos con anestesia general, no les hago ya bloqueo, sobre todo si les hago el bloqueo de la fase clave pectoral, se lo hago una vez dormidos, no le hago el plexo cervical superficial, sino solo bloqueo y es cierto que luego no tienen más dolor o peor calidad analgésica que a los que sí se lo he hecho. Pero no he hecho ningún paciente despierto. No sé. Luis, una pregunta que me hicieron por privado es si vos considerás que hay algún tipo de contraindicación en hacer un bloqueo interescalénico en un paciente obeso. No. A ver, no, como contraindicación no hay. Pero las insuficiencias respiratorias creo que se ven más de lo que uno cree. Yo he visto unas cuantas insuficiencias respiratorias. No es una contraindicación relativa. Si es un paciente obeso, un paciente EPOC que está con oxígeno domiciliario, pues por supuesto que ni se ocurra hacerlo. Pero en sí, un paciente obeso, no. Yo creo que hay muchos pacientes que se pueden hacer. Ahora, cuanto mayor obesidad, claro, más riesgo tienes de provocar una insuficiencia respiratoria. Porque tienes que tener en cuenta que tú debes considerar siempre que cuando haces un bloqueo interescalénico, sí o sí vas a bloquear el frénico de ese lado. Habrá un pequeñísimo porcentaje que no, pero sí. Entonces, bueno, si tienes un paciente que ya tiene un cierto déficit respiratorio por su condición física, pues, bueno, que lo evitan mejor. Hazle un supra, que prácticamente es lo mismo, con bajo volumen, porque la obesidad se ha demostrado que cuanto el paciente más obeso es, menos volumen necesitas para hacer un bloqueo. Bueno, un tema por espacios faciales. Luis, ¿qué opinas de la dexmedetomidina como coadyuvante para la analgesia? Pues la verdad es que no lo sé, porque la tenemos desde hace muy poquito, y la verdad es que no tengo experiencia hay algún trabajo por ahí interesante que parece que puede ser prometedor, pero la verdad es que no tengo experiencia. Bien. No, eso no te puedo decir. Bien, perfecto. No sé, Luis, si vos querés seguir con alguna pregunta. No, yo creo que... bueno. La última. Venga, sí, perfecto. Sí. No, quería saber si has... Dime. Quería saber si has tenido alguna complicación con el bloqueo de la fascia clave pectoral. ¿Alguna complicación descrita? No, por ahora no. Es un bloqueo técnicamente de verdad muy fácil, porque incluso en pacientes obesos la clavícula está muy superficial y además tienes la clavícula, el tope óseo, con lo cual no hay ninguna estructura vascular justo ahí encima. Lo único que podrías tener es alguna pequeña rama en un momento determinado del nervio supraclavicular que le pudieras pinchar, pero de todas maneras, como las ramas del nervio supraclavicular en un 80%, el cirujano las tiene que cortar para poder acceder a la clavícula, o sea que tampoco sería complejo.
Quizá el mayor riesgo es el que ya habéis comentado, el riesgo de toxicidad. Pero si eres precavido con las dosis de anestésico local, no vas a entrar en rango tóxico nunca. Bueno, en los casos que llevamos, tampoco es que llevemos, pero bueno, no sé, igual llevamos 80 casos seguro que llevamos, o 90 casos hechos, no hemos tenido ninguna complicación, ¿no? Si hemos visto, a ver, esto sí que lo he visto, en retiradas, cuando le haces el bloqueo en alguna retirada de material, ¿no? Hay pacientes de estos que al cabo de pues, el tiempo X le van a retirar porque le molesta la placa o lo que sea, que claro, la anatomía ya ha cambiado y la difusión del anestésico local no es igual. Entonces sí he tenido, por ejemplo, un caso de un bloqueo incompleto. O sea, además este fue un paciente que bueno, accedió a hacérselo con sedación y perfecto, pero cuando fueron a retirar los tornillos de la zona más proximal de la placa, le dolía, porque ahí la difusión había sido una difusión un poco errática por la cicatrización secundaria a la cirugía, como limitación, ¿no? Así, al bloqueo. Bien. Ale, no sé si tienes alguna otra pregunta. Sí, acá me hicieron una pregunta en privado, creo que es la última. Si has utilizado clonidina en lugar de dexmedetomidina como coadyuvante analgésico, ya sea por vía sistémica o junto con el anestésico local. Tampoco, no tengo clonidina. Es que en el hospital no tengo clonidina. Vamos, tengo dexmeto desde hace muy poquito y antes no hemos tenido, con lo cual lo siento, pero no tengo ninguna experiencia y no puedo resolver ninguna duda de eso. Bueno, yo no tengo más preguntas, o sea, me puedo estar olvidando alguna, creo que hice todas las preguntas que me han ido haciendo. No sé, Lu, si vos tenés alguna más. No, yo creo que ya están todas hechas. No sé si alguien más tiene alguna pregunta para hacer. Si no, ahora lo que tiene alguna otra duda, si no, ahora lo que podemos hacer es compartir los 3 casos, que Belén, si podés compartirlo, los 3 casos que habíamos planteado, y este es el resumen de los resultados, antes de ir dando el cierre por si quieren repasarlo. El primer caso, poner los 3 puntos, Belén. No pasa nada. Bien. Este era el segundo caso, el paciente de 75 años que tenía una fractura de tercio medio clavícula asociada a las fracturas costales. Ahí está el resultado de las votaciones, de las 3 preguntas que hicimos anteriormente. Y por último, el tercer caso con la fractura bilateral de clavícula del tercio medio, ambos, que se iban a operar en el mismo momento. Este era el resumen de las 3 preguntas que hablamos anteriormente. Creo que no hay ninguna otra pregunta más por el momento. Así que bueno, agradecerles a todos que hayan participado de esta charla. A Luis, excelente, la verdad. Y bueno, no sé si alguien más quiere aportar algo. Bueno, realmente, quiero agradecer a los residentes. Los 3 casos clínicos realmente fueron muy interesantes. Realmente el abordaje de la fascia clavículo-pectoral hoy en día es una gran alternativa para el manejo de la analgesia multimodal, una técnica simple, reproducible, y realmente quedaron algunos casos que podrían ser modelos como indicación, como en algún paciente que tenga una posible lesión o sospecha nerviosa del plexo braquial, en el cual uno le quisiera dar una analgesia, como también otra indicación muy común, por ejemplo, el retiro de material, ¿no? Que también es otra indicación habitual en nuestro ejercicio. Realmente agradecer a los colaboradores, más allá de los residentes, a Alejandro Pagliari, a Lucina, agradecer a Luis, que realmente siempre nos acompaña, todos los últimos años ha estado presente con nosotros. No sé, Luis,
Realmente, ¿cómo te sentís? ¿Como un argentino más, un rosarino más? Y casi sí, pero bueno, no, hombre, yo estoy encantado, tú sabes que yo estoy encantado siempre, que bueno, para mí es un placer y un disfrute estar con vosotros, ¿no? Sí, el año Este año, pasado nos acompañaste en el Congreso CLASA, organizado por la Federación Argentina en Buenos Aires. y con vosotros, ¿no? Que en Rosario, que bueno, ahí está con vosotros unos añitos también. Así es. Y la verdad, agradecerte, Luis, porque realmente esta inquietud que has tenido con este abordaje, a nosotros los anestesiólogos nos has abierto nuevos paradigmas, nuevas rutas de pensamiento, no quedar siempre en la región cervical, la región escapular, las indicaciones del plexo braquial clásica, el abordaje interesalénico y supraclavicular, sino tratar de comprender la anatomía aplicada a la región, a la topografía, ¿no? Y así seguir creciendo y aprendiendo en nuestro ejercicio. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario para ir cerrando? Los residentes, Agustina, Celina, Ezequiel, Julián. Bueno, desde ya entonces vamos a dar por finalizada esta segunda sesión. Muchísimas gracias, Luis. Realmente los esperamos este próximo miércoles para cerrar con nuestro enfoque de anestesia regional Rosario, con pediatría, que nos va a acompañar Julián Cirone. Julián Cirone desarrolla su ejercicio en el Hospital Garrahan y lidera hace algunos años el capítulo de la anestesia regional en nuestros congresos junto a otros referentes, como por ejemplo de la ciudad de La Plata y de nuestra provincia. Así que ya los esperamos el próximo miércoles. Gracias a todos. Muchas gracias por participar. Gracias, Luis. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Luis. Muchas gracias, Luis. Gracias a todos. Gracias, Luis. Chao. Chao.